Ok, damos 2 minutitos más en lo que se acaban de conectar todos sus compañeros. Muy bien, chicos. Ok. De aquí volví a retomar lo que son los conceptos básicos de epidemiología para continuar con estos temas. No sé si ya hayan visto estos conceptos, pero es importante pues, volverlos a recalcar, digo, para que no haya ningún problema con esta parte. Les pedí un cuadro, prácticamente era que pusieran el concepto en un lado, en otra línea pues la definición del concepto y en tercera línea pues un ejemplo del concepto. Eso, bueno, para hacer un poco más amena la clase, vamos a ir leyendo concepto por concepto y nos vamos a ir pues conforme vayamos estando aquí en la clase para que ustedes me lean el concepto, pongamos el ejemplo y me lo expliquen ustedes. Quiero suponer que ya vieron esta clase, entonces pues prácticamente va a ser como un repaso y que quede más claro esta parte, ¿sale? Muy bien. De aquí, igual, vuelvo a repetir tanto para primero como segundo, si les tocó exponer en alguna de las materias con la doctora, sí les voy a pedir que me pasen por WhatsApp, ya sea por mensaje personal o en el grupo, para poderlos, checar y poder meter en el Classroom el calendario de exposiciones más o menos cómo va a ir, cómo van a ir exponiendo, para que no se confundan cuando les va a tocar, ¿sale? Y no nos hagamos tantas bolas. Entonces, porfa, eso sí se los voy a solicitar, que me los están enviando. Muy bien. Entonces, vámonos con los conceptos. Bueno, la epidemiología como tal, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos los va a definir
como un estudio de la distribución y los determinantes del estado o eventos, en particular lo que son las enfermedades, relacionadas con la salud y la aplicación de estos estudios en el control de enfermedades y otros problemas de salud. Hay diversos métodos para llevar a cabo las investigaciones epidemiológicas, como la vigilancia y estudios descriptivos que se pueden utilizar para analizar la distribución y los estudios analíticos que permiten analizar los factores determinantes. Prácticamente la epidemiología nos sirve para investigar por qué las enfermedades, qué causa las enfermedades y cómo vamos a poder determinar los factores predisponentes dentro de estas mismas enfermedades. Muy bien. Entonces, tenemos diferentes definiciones. Vianney, ¿nos puede leer la primera definición de su libreta? Porque aquí las resumí para no abarcar tantas diapositivas. ¿De qué es un brote? Vianney Sí, profe, nada Mendoza. más déjenme sacar mi libreta tantito. Ok, sí, para que tengan sus tareas ahí a la mano, por favor. Entonces, me va a leer la definición y el ejemplo que usted crea conveniente de esa definición o explicarme el concepto. Vianney anda sacando la mochila. Bueno, en lo que Vianney acaba de sacar. Linet, ¿nos puede dar la definición de caso? De caso. ¿Puedo? ¿Quién me habló por allí? Soy Gerardo. Ah, ok. A ver, Gerardo, dígame la definición de caso entonces. Se le denomina así a aquella persona o animal enfermo o infectado con características clínicas de laboratorio y epidemiológicas específicas. Ok. ¿Cuál sería un ejemplo? Eh, mm, Cólera. Cólera. Las personas empiezan con sintomatología en lo que es en el sistema digestivo Ujú. y mediante un cultivo se diagnostica si es, si es cólera positivo y ya se podría sacar que es un caso. Exactamente. Entonces, como le explicó ahorita Gerardo, efectivamente, persona o animal enfermo que cumple con ciertas características clínicas, epidemiológicas y químicas o de laboratorio y que nos dan la confirmación de que tiene un padecimiento esa persona. Caso solamente se refiere a una sola persona, ¿sale? Puede ser el ejemplo que nos puso de cólera, puede ser, por ejemplo, Zika, dengue, chikungunya, COVID, influenza, salmonela, entre otras enfermedades que nos pueden llegar a causar precisamente características bien específicas clínicas y que lo podemos confirmar con alguna prueba de laboratorio y epidemiológica. Todos estos casos los debemos de reportar nosotros al departamento correspondiente al que trabajemos nosotros para que lleven la cuantificación de estos casos, porque recuerden que entre mayor casos, pues vamos a tener otro tipo de definiciones importantes dentro de la epidemiología. Ok, Vianney ya tiene su libreta por ahí para que nos diga lo de brote. Sí, profe. Perfecto, Es la cuénteme. ocurrencia de dos o más casos similares, los cuales están epidemiológicamente relacionados, como por ejemplo el ébola. Ujú. ¿Por qué? Es una enfermedad, bueno, me parece que es contagiosa y puede tener un periodo de donde ya no está y vuelve a brotar. Así es. Entonces son casos, efectivamente, ocurrencia de dos o más casos similares que cumplan también con ciertas definiciones epidemiológicas. Cada una de las enfermedades, como por ejemplo el ébola, lo que es el COVID, dengue, Zika, chikungunya, rabia, cólera, salmonela, brucelosis, leishmaniasis, entre otras enfermedades que son epidemiológicamente contagiosas o son infectocontagiosas, tienen ciertas
definiciones importantes, y dentro de México tenemos las normas oficiales mexicanas de cada una de estas enfermedades, o por lo menos las guías de práctica clínica que nos dan caso sospechoso, caso confirmado. Entonces es donde nos tenemos que basar para decir que si hay un brote o no hay un brote, porque debe de cumplir las definiciones, ¿sale? Operacionales importantes para yo decir, ah, este y este caso son idénticos, cumplen con la misma definición, entonces ya teniendo esos dos casos, pues vamos a iniciar un brote, ¿sale? Entonces un brote solamente es en una pequeña localidad prácticamente con una o dos personas o más. Muy bien, Linet, ¿nos puede decir la definición ahora sí de daño de la salud? Sí. Se entiende como a todos los posibles cambios en el estado de salud que son consecuencia de la exposición a factores de riesgo o de manera en que es abordado un problema de salud. Los más estudiados son la enfermedad y muerte. ¿Qué ejemplo pondrías allí? Si es que hay algún ejemplo. Yo puse que al presentarse una enfermedad surgen cambios que van deteriorando nuestra salud. Entonces, eso dejan algunas secuelas o como ya lo mencioné, pues van deteriorando nuestro estado y provocan la muerte. Así es, pues prácticamente la mayor parte de las enfermedades pueden llegar a causar la muerte. Y tienen algo importante aquí, que tienen un factor de riesgo que puede causar el daño de la salud, es decir, la pérdida de la salud. Entonces, está bien su definición y muy bien con la explicación que me acaba de dar Linet. Muy bien, Mireya, ¿nos puede leer la siguiente, lo que son datos agrupados? Mireya, ¿sí está todavía Mireya o nada más se conecta y se desconecta? Sí, permítame. Es que no, es que yo lo hice en Word y no quiere cargar mi celular para abrir el archivo. Ok, bueno, Mireya ahorita lo... Diana Chávez, ¿nos puede leer qué son datos agrupados? ¿Sí está Diana? O ya se me perdió. Diana. Son aquellos datos que han sido tabulados dentro de una distribución de frecuencia. ¿Cómo qué ejemplo No sé encontró? no sé cómo qué sería un ejemplo. Pues, ¿qué sería una frecuencia? Una distribución de frecuencia. La frecuencia que tienen casos de una enfermedad con características clínicas, químicas y epidemiológicas que se encuentren dentro de una población. Entonces son agrupados en datos, ¿sale? Entonces es una distribución, los tabulamos. ¿Qué es tabular? Hacer una tabla donde pongamos cuántos casos tenemos de tal enfermedad, cuántos de esta, cuántos de aquellos. Entonces lo estamos determinando en una frecuencia y solamente los estamos tabulando. Esos son los datos agrupados, ¿sale? Muy bien. De función, vámonos con Yesenia Godínez. Yesenia, ¿sí anda por aquí Yesenia? Sí, Yesenia Godínez. ¿Qué es de función? Yo lo leo. Ah, muy bien, Adolfo. Es la desaparición permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera posterior al nacimiento. Okay. ¿Qué ejemplo nos puedes dar ahí de función? Es cuando se muere alguien. Efectivamente, es cuando se muere alguien. Y dice que hasta el último que dijiste de la definición, que es después del nacimiento. Sí, Ok, entonces, ¿un aborto no es una defunción? sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque tiene vida dentro del vientre y después muere. Ok, no, Adolfo. Un aborto no es una defunción. Eh, Cuando aborta a una paciente, nosotros no hacemos ningún certificado de defunción. Un certificado es un documento también médico legal que nos consta de que estuvo vivo y se murió. Un aborto no hacemos ningún certificado de defunción. Entonces,
médicamente, digamos que cuando un bebé tiene menos de 21 semanas de gestación, como lo dice la norma y la guía de práctica clínica, no es un paciente vivo. Después de las 21 semanas de gestación, con cierto peso, más de 500 gramos que pese el producto, ya lo consideramos como un ser vivo. Ya no es un aborto, ya sería una muerte neonatal o un óbito que se haya muerto dentro del útero de la mamá, entonces sí hacemos un certificado de defunción y es un certificado de muerte fetal. Entonces, ahí sí ya empezamos a considerar nosotros al producto completamente vivo y formado. Aquí va a depender de la formación que se tenga del producto, más que nada. No nos vamos a meter en lo legal, pero prácticamente después de las 21 semanas y que pese 500, sí hacemos un certificado de defunción. ¿Sale? Ah, ok. Muy bien. Eh, Yesenia, nos quedamos en Yesenia. Yesenia, ¿nos puedes leer qué es una distribución porcentual? Sí, ya lo sacó o no lo ha sacado. Yo puedo participar, profe. ¿Quién me habló? Yo, Adriana. Muy bien, Adri, cuéntanos. La distribución porcentual indica cómo se distribuye una enfermedad, por ejemplo, del tabular y de que se va sacando por día o por semana o por mes. En este caso, por ejemplo, el COVID, que se iba sacando por día, por semana y por mes, de los casos que iban aumentando. Así es. Y no solamente cuántos casos se tengan durante el día, sino en dónde se encuentran esos casos. Entonces tabulamos cuántas personas, de qué sexo, cuántos están teniendo y en qué estados estamos teniendo mayor defunción, mayor contagio, mayor distribución de esta enfermedad. Entonces es una distribución porcentual de nuestra enfermedad epidemiológica. Muy bien. Mireya, ya estamos por ahí. ¿Nos puedes leer la endemia? Mireya, ¿siempre todavía por acá o ya se nos fue? No, creo que ya se fue. Muy bien, Fátima, ¿nos podemos leer la definición de endemia? Fátima. Ok, no está Fátima tampoco. Viviana, con esto les estoy pasando lista porque nada más están conectados y no participan. Viviana,